Abran su Biblia, por favor, a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de ella y que tú nos ayudes a entender y aprender las cosas que quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos encontramos en el capítulo 3 de Josué. El pueblo de Israel y Josué se están preparando para cruzar el río Jordán. Finalmente van a poder entrar a la tierra prometida. Finalmente van a poder ver de primera mano esa tierra que Dios les ha estado prometiendo a su pueblo por 440 años ya. ¿Ok? Y finalmente van a poder ver de primera mano todo aquello de lo que les hablaron Josué y Caleb la primera vez que llegaron a los límites de la tierra prometida y fueron a espiar la tierra y vieron el fruto y trajeron el reporte que trajeron. Entonces, están ya listos, están ya preparados, pero Dios quiere que hagan algo antes de que puedan cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Y es algo que es muy importante, ¿sí? Y es algo que también es muy importante que nosotros sepamos como cristianos, porque como les he estado diciendo desde que comenzamos este estudio, el libro de Josué es una imagen de lo que es el cruzar de la vida en las tinieblas a la vida dentro de la salvación. Es un tipo en donde de que nos ilustra a nosotros lo que es pasar de una vida de pecado a una vida dentro de la salvación que Jesucristo ha proveído, con todo y sus luchas, con todo y sus enemigos, con todo y las adversidades que vamos a enfrentar o que enfrentamos una vez que somos salvos. Tenemos muchos años oyendo, ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Jesús y tu matrimonio va a ser sanado. Ven a Jesús y tus hijos van a caminar derecho. Ven a Jesús y tu trabajo te va a prosperar. Ven a Jesús y porque Él tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado eso antes? ¿Ok? ¿Cambió su vida cuando vino a Jesús? ¿Sí? ¿Alguien después de que vino a Jesús no ha tenido ninguna adversidad después de que vino a Jesús? ¿Alguien de los que ya hemos venido a Jesús no hemos tenido ninguna carencia después de venir a Jesús? ¿Ya nunca nos hemos enfermado? ¿Ya nunca se nos ha atacado? ¿Ya nunca hemos sentido los ataques de Satanás y de la carne y del mundo sobre nosotros? No, todos seguimos teniendo esas luchas. Por eso los hijos de Israel, cuando cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida, empezaron a tener que luchar inmediatamente. En cuanto cruzaron, ahí estaba Jericó, como vamos a ver más adelante. Entonces tenían que prepararse, tenía que haber una preparación en ellos para que pudieran entrar a la tierra prometida y poder hacer frente a todos los enemigos que iban a tener que hacer frente. Nosotros también, nuestra vida de cristianos tiene que ser una vida en la que constantemente nos estamos preparando para lo que sigue. Constantemente nos estamos preparando para las bendiciones de conocer al Señor, sí, pero también para las luchas que vamos a enfrentar día con día, ¿sí? Porque día con día enfrentamos luchas. Día con día hay muros que derribar, día con día hay enemigos a quienes enfrentarnos. Y para nosotros poder enfrentarnos a esos enemigos vamos a tener que hacer lo mismo que Dios les dice a los hijos de Israel que tienen que hacer antes de cruzar el río Jordán. En el versículo 5 de Josué 3, noten lo que Josué le dice al pueblo. Y Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Purifíquense, santifíquense, dice la versión Reina Valera 1960. Les platiqué un poco acerca de esto la semana pasada. No son las instrucciones que se esperaría que un general diera a un ejército cuando van a emprender una campaña militar. Purifíquense. ¿Para qué? El ejército lo que necesita son armas afiladas, necesita una estrategia militar para poder atacar al enemigo que tiene delante. Pero el Señor les dice a través de Josué, purifíquense, santifíquense. Tienen que prepararse espiritualmente para enfrentar estos enemigos que en realidad son enemigos físicos y reales. No están luchando contra enemigos espirituales, van a luchar contra enemigos físicos de carne y hueso. ¿Sí? Pero aun cuando esos enemigos van a ser físicos, de todas maneras el Señor a través de Josué les dice, purifíquense, porque el Señor va a hacer grandes cosas en medio de ustedes.
Saben que para el pueblo de Dios la preparación espiritual es de vital importancia. Para todos y cada uno de nosotros la preparación espiritual cada día es de suma importancia para poder salir a enfrentar todas las cosas que vamos a enfrentar y hacerlo dentro de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Porque si no estamos preparados espiritualmente para enfrentar esos enemigos, saben que esos enemigos nos van a tomar, nos van a zarandear, nos van a sacudir, nos van a masticar y nos van a escupir. Y vamos a decir, ¿qué pasó con el plan tan hermoso que Jesús tenía para mi vida? Debemos de prepararnos espiritualmente para enfrentar estas situaciones. Es importantísimo para el pueblo de Dios enfrentar estas situaciones. Y para poder hacer eso necesitamos diariamente santificarnos. ¿Sí? Necesitamos diariamente purificarnos. Necesitamos diariamente con nuestra propia voluntad decidir que vamos a apartarnos como cristianos para hacer la obra de Dios en donde quiera que nos desenvolvamos, en donde quiera que desempeñemos nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos a la escuela, en el hogar, si estamos encargados si somos amas o amos de hogar, en donde sea que estemos, tenemos que estar listos espiritualmente y tenemos que estar completamente santificados para el servicio del Señor. Pero ahora, muchas veces lo que nosotros hacemos es que oramos, leemos las escrituras, ¿sí? Y decimos, ok, ya hice 15, 20 minutos de oración, media hora de oración, ya leí mis 2 o 3 capítulos, ya leí mi devocional, estoy listo para enfrentar a Satanás y todos sus demonios. No, todavía no estamos listos. Para poder santificarnos, para poder purificarnos, primero tenemos que ser introspectivos y ver nuestra propia vida y ver qué cosas hay que necesitamos hacer a un lado para en verdad estar completamente santificados para Dios. Porque diariamente somos contaminados por este mundo, diariamente somos contaminados por el pecado, diariamente tenemos que pedir a Dios que nos tome y nos lave y nos limpie para estar verdaderamente, completamente santificados para su uso y para estar completamente convencidos, completamente seguros de que estamos preparados para que el Señor nos use. Queremos ser vasos queremos ser vasos de honra para Dios, amén. Pero hay una cosa que Dios no puede usar y esos son vasos sucios. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente yendo al Señor para que Él nos limpie, para que Él nos lave, para que Él nos purifique, para poder ser esos vasos que Dios puede usar. Y Dios nos da en su palabra ciertas escrituras que nos ayudan a ver claramente las cosas que se practican, que practicamos como seres humanos, como hombres y mujeres que viven en este mundo, y a veces como cristianos, que nos revelan que en realidad no estamos completamente santificados o que en realidad no estamos completamente apartados o completamente purificados para el uso de Dios. Quiero que veamos algunas escrituras que nos dan una lista de estas cosas para que examinemos nuestra vida, por ejemplo, hoy mismo y veamos si hay alguna de estas cosas en nuestra vida. Si hay algunas de esas cosas ahorita que pudiéramos señalar y decir, eso es parte, y eso sí lo estoy practicando, eso lo he estado pensando, porque si vemos eso, entonces quiere decir que no estamos completamente purificados, que no estamos completamente santificados, y tenemos entonces que ir delante de Dios para que Él nos purifique y nos santifique. La primera escritura que quiero que veamos la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, y vamos a comenzar a leer en el versículo 9. ¿Se ve bien la pantalla ahí? 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9 dice esto: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Y aquí empieza la lista, ¿ok? Vamos a ver la lista y vamos a ver si nos identificamos con algunas. A ver, no estoy diciendo que nos vayamos a identificar con todas, pero vamos a ver si nos identificamos con alguna, ¿ok? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Nos podemos identificar con algunas de esas cosas quizás? Hay algunas cosas que están ahí que son muy feas, ¿verdad? Fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, etc. Pero maledicientes, a muchos de nosotros podemos ser bien maldicientes de vez en cuando, ¿no es cierto? Muchos de nosotros podemos soltar maldiciones para la izquierda y a la derecha y ni siquiera la pensamos 2 veces, ¿verdad?
Porque estamos enojados, porque se nos está afectando de alguna manera personalmente, porque ya estamos hasta el copete. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, ya me tienes hasta el copete. Tú haces hablar un ángel, ¿verdad? Bueno, mamá, pues nunca te he visto las alas, así es que si estás hablando de ti, no creo que ese sea el caso, ¿verdad? Pero noten de nuevo, fornicarios, idólatras, que son aquellos que ponen otras cosas delante de Dios, adúlteros, ¿verdad? Puede ser cometer adulterio con el cónyuge, al cónyuge, o cometer adulterio para con Dios, con esos ídolos, afeminados, se acuestan con varones, ladrones. A lo mejor no somos ladrones de esos que se roban millones de dólares o muchas, pero a lo mejor somos ladrones que nos robamos una cosita de aquí y allá, avaros. La avaricia es algo que corre por las venas de muchos hombres, de muchas mujeres, ¿verdad? El siempre querer tener más, el siempre querer tener mejor, el ver lo que los otros tienen y en lugar de alegrarnos con ellos, ¿verdad? Juzgarlos porque, ay, ¿qué haría para tenerlo, verdad? Le ha de estar yendo muy bien, ¿verdad? Por eso tiene lo... No, esa es parte de la avaricia, ¿sí? Borrachos. ¿Y qué tanto es, qué es ser borracho? Bueno, en el estado de California, 0.08% de alcohol en la sangre se considera bajo la influencia. ¿Ok? O sea, borracho. 0.08% de alcohol en la sangre se considera bajo la influencia o borracho. ¿Ustedes quién creen que tiene un estándar más alto? ¿El estado de California o Dios? No, pues Dios, ¿verdad? Entonces, si California en sus leyes ha estipulado que 0.08% de alcohol en la sangre es andar borracho bajo la influencia, ¿cuál será el porcentaje que Dios ve como borracho bajo la influencia? ¿Cuánto? 0%. ¿Saben qué? No puedo decirles. Pero yo hago una cosa para estar seguro de que no voy a llegar a ese límite. ¿Saben qué hago? Me abstengo del alcohol. Tan fácil, ¿verdad? Entonces, la Biblia no dice que tomar es pecado, ¿ok? Quiero aclarar eso. La Biblia no dice que tomarse una copa de vino con la cena o tomarse una cerveza viendo al Canelo pegándole, a Gordovich, o ¿cómo se llamaba? O viceversa, ¿verdad? Tengan nada más. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que yo sé que Dios tiene un estándar muy por encima del estándar de California. Entonces, es mi convicción personal, para yo no caer debajo de ese estándar, prefiero no hacerlo, ¿sí? Los mal hablados, de nuevo, a veces nos volvemos en las personas más mal habladas. Puede estar saliendo una alabanza de nuestra boca un momento y luego alguien se nos atraviesa en la calle y, calle, boca, pare lengua, ¿sí? Le recordamos hasta de lo que se va a morir el fulano. No conocemos a su mamá, pero también nos acordamos de ella, ¿sí? Entonces los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y noten lo que dice el versículo 11. Y eso eran, tiempo pasado, algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido, ¿qué? Santificados, ya han sido, ¿qué? Justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fijan ustedes? Entonces, cualquiera de esas cosas que estemos practicando nos dice que no nos hemos santificado completamente para Dios. No nos dice que perdimos nuestra salvación. Nos dice que no estamos completamente santificados, que no estamos siendo completamente separados para Dios, ¿sí? Que no estamos siendo lo suficientemente purificados para Dios. Por lo tanto, Dios no nos puede usar. No podemos cruzar el Jordán y obtener las bendiciones de Dios si primero no nos aseguramos que estamos en esa posición en la que Él los llamó a estar a ellos antes de cruzar ese Jordán y lograr esas bendiciones. La siguiente escritura que quiero que leamos la encontramos en Gálatas capítulo 5, en los versículos 19 al 25. De nuevo, estas son dos listas. Queríamos bien en escribir estas dos listas y ponerlas en nuestro refrigerador. Sí, estas son dos listas que deberían estar en nuestro refrigerador. Y cuando estamos comportándonos de tal o cual forma, deberíamos ir a las listas y decir, ¿en cuál lista quedo ahorita? ¿En esta o en esta? Noten, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí yo voy bien. ¿Sí? No puedo decir que estoy cometiendo ninguna de esas cosas.
enemistades. Pues yo no soy, a mí no me gusta ser enemigo de nadie, pero si son mis enemigos, pues ellos son los que están siendo mis enemigos, ¿verdad? Envidias. Me gusta pensar que no soy envidioso, pero he notado de vez en cuando a algún hermano le dan un aumento, cuando algún hermano compra carro nuevo, o cuando algún hermano de repente llega así hablando acerca de las grandes bendiciones que Dios le da. Ay, Señor, ¿y por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Qué estás esperando conmigo? Eso es tener envidia. En lugar de gozarme con el hermano, estoy diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Sí? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y la palabra clave ahí es los que practican. ¿Ok? De vez en cuando todos caemos en una que otra de esas, ¿no es cierto? Y no me digan que no, porque si dicen que no, entonces ya cayeron en la mentira y los mentirosos tampoco heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Todos caemos en alguna de esas cosas de vez en cuando, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que no caigamos en esas cosas. Ahora, ¿quieren estar seguros de que están completamente santificados, separados y purificados para que Dios los pueda usar? Noten en los versículos 22 y siguientes. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Qué sigue? Gozo. Y luego, y sigue. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Templanza. Y luego, ¿qué dice ahí? Contra tales cosas no hay ley. Y luego noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Entonces vemos estas dos cosas y la Biblia muy claramente nos dice cuáles son las cosas que la persona que está santificada, purificada, apartada, lista para ser usada por Dios, lista para cruzar el Jordán, lista para recibir las bendiciones, listo para enfrentar los enemigos. Claramente se nos da aquí lo que debemos parecernos para saber que estamos listos para ello. ¿Sí? Está claro. La Biblia es muy clara. La Biblia no anda ahí moviendo las palabras de tal o cual manera y a veces no tenemos que buscarle el significado en griego y lo que quiere decir en el lenguaje original y en el hebreo es una derivación de esta palabra. No, está clarísimo. No hay para dónde hacerse. ¿Sí? Una más. Segunda de Timoteo capítulo 2, los versículos 16 al 21. Se nos dice esto, pero evita, no evita Perón, ¿ok? No está hablando de evita de evitar, ¿ok? Evita de no caer en estas cosas, porque también es muy fácil para los cristianos caer en estas cosas cuando no estamos espiritualmente preparados. Evita evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Evita las palabrerías vanas y profanas porque más y más conducen a la impiedad. A veces nos encanta alegar con la gente, ¿no es cierto? Nos encanta alegar con la gente, nos encanta alegar puntos teológicos y si Dios existe o no existe y si ser bautizado en el nombre de Cristo es igual que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y si hablar en lengua significa que somos salvos y no hablar en lengua significa que no somos salvos y si te fuiste bautizado en el Espíritu y hubo estas manifestaciones o no hubo y nos agarramos, ¿verdad? ¿Saben que tenemos que ser como Pablo cuando prediquemos? Tenemos que predicar a Cristo y Él crucificado. Y si lo creen, qué bueno. Cuando vienen los testigos de Jehová a nuestra puerta, afilamos la espada. Ahorita los voy a tasajear. Se van a ir con la cola entre las patas. No se trata de eso. Se trata de preguntarles, ¿tú eres salvo? ¿Y por qué eres salvo? Pues porque visito casas, porque soy testigo de Jehová, por esto y por... ¿Sabes que la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe?
Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bajo esos términos, ¿eres salvo? No, pero es que las obras son importantes. Santiago nos dice que la fe sin obras. No, 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 no. Bajo esto eres salvo. ¿Sabes que te vas a ir al cielo? No, en el cielo no, sabes tú que te vas a ir al cielo. Con eso van a tener para irse. No hay que alegar con ellos. No hay que tratar de comprobarles cuán equivocados están. Sabemos que están equivocados. Hay que predicarles a Cristo. Hay que decirles que Cristo es el único camino a la salvación. Y como dice Juan, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Así es que si tú no estás honrando al Hijo al mismo grado que al Padre, y sabemos que ellos no lo hacen, entonces no tienes al Padre tampoco. Entonces, de nuevo, evita las palabrerías vanas y profanas. ¿Por qué? Porque más y más conducen a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcome como gangrena. Entre esta gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Escuchen esto, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se fijan ustedes? El Señor conoce los que somos de Él. No tenemos que comprobarle a nadie que Él nos conoce. Él nos conoce por nombre. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Él conoce nuestro nombre. Él sabe de qué pata cojeamos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas porque Él nos las dio, conoce nuestros dones porque Él nos los dio, ¿sí? No tenemos que andar escondiéndonos de Dios y no tenemos que comprobarle a nadie quién somos en Cristo. En Cristo somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No tenemos que comprobárselo a nadie. Nuestra vida debe de manifestarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque diariamente nos estamos santificando, porque diariamente nos estamos purificando, porque diariamente nos estamos separando para que Dios, nuestro Padre, nos use, ¿sí? Entonces el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos aquí han invocado el nombre de Cristo? Levanten su mano, por favor. Entonces, ¿qué es el requisito que nos está poniendo aquí para que mostremos que estamos invocando el nombre de Cristo? Que nos apartemos de la iniquidad. ¿Qué quiere decir ser apartados? Quiere decir ser santificados. Somos apartados, por lo tanto somos santos, ¿sí? Y luego noten el versículo 20. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por favor, noten eso. La iglesia es la casa grande. Y dentro de la casa grande, ¿sí?, hay utensilios de oro y de plata. Y hay algunos utensilios que van a ser para usos honrosos y otros para usos viles. Yo no sé quiénes son quién. Ni ustedes saben quiénes son quién. Así es que no empiecen a voltear hacia los lados y ver si a lo mejor se está hablando de la persona que tiene a un lado o a la persona que tiene enfrente. Ese se me hace que es para un uso vil. Sí, míralo nomás. No, solamente Dios sabe, y saben que Dios puede transformar ese vaso que nosotros vemos como quizás para uso vil en un vaso para uso de honra. Porque eso es de lo que Él se especializa, ¿sí? Yo era un vaso que para lo único que hubiera servido fuera para molerme, ¿sí?, y echarme en Gehenna, que es el infierno, porque no había nada útil en mí. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos transforma y nos hace esos vasos de honra. Él nos cambia, a Él nos encomendamos. Note entonces de nuevo en el versículo 20, en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escuchen esto, o léanlo conmigo en el versículo 21. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento ¿qué?
¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Amén. Gloria a Dios. ¿Se fijan ustedes? Cuando nosotros, ¿sí?, nos santificamos para Dios, cuando nosotros nos purificamos, cuando nosotros nos apartamos diariamente, conscientemente decimos, Señor, quiero ser santificado, apartado, purificado para tu uso hoy. Quiero ver tu poder manifestado en y a través de mí. Quiero que me uses para hacer cosas que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer. Quiero que me uses para llevar a tal o cual persona a los pies de Cristo. Quiero que me uses para orar por una persona enferma y que sane. Quiero que me uses para que tu poder se manifieste en mí y yo pueda llevar a cabo las grandes obras que tú dijiste que yo iba a poder hacer, porque tú, Señor, dijiste que aquellos que te siguieran iban a poder hacer las mismas obras que tú hiciste y mayores todavía. Señor, yo lo creo y que quiero que eso pase en mi vida. Por lo tanto, me santifico, me aparto, me separo, me pongo a tu servicio. Úsame como vaso de honra para tu gloria. ¿Sí? Es algo que debemos hacer diariamente, porque diariamente estamos cruzando de nuestro hogar seguro a dentro del mundo, y diariamente vamos a ser enfrentados por situaciones y cosas que van a probar nuestra fe, van a probar nuestra resolución para seguir fielmente a Jesús. Y a veces vamos a ser probados, no necesariamente por gente del mundo, sino gente que está cerca de nosotros, ¿sí? Gente que está cerca de nosotros, ¿sí? Que simplemente porque es humana va a cometer errores. Y nuestra fe va a ser probada, nuestro amor va a ser probado, nuestra misericordia va a ser probado, nuestra gracia hacia ellos va a ser probado. Y si queremos nosotros mostrar el mismo amor, la misma misericordia, la misma gracia que Dios ha mostrado para con nosotros, tenemos que estar completamente santificados, tenemos que estar completamente purificados, tenemos que estar completamente separados para ser vasos de honra en las manos de Dios. Y para llegar a ser este tipo de instrumento en las manos de Dios, debemos comenzar por un punto muy importante. Y este punto se le llama transparencia. Tenemos que ser transparentes con Dios. Porque ¿saben qué? Podemos engañar a toda la gente que está aquí. Yo la puedo engañar. Ahorita quizás están pensando, wow, qué bárbaro, el pastor he's on fire, ¿verdad? This girl is on fire, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Puedo irme a mi casa y ser el marido más gritón del mundo. Puedo ser el padre más cruel del mundo. Puedo ser el amigo más traicionero del mundo. Pero ¿saben a quién no puedo engañar y me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo? A Dios. Y tengo que diariamente ser transparente con Él. Tengo que darme cuenta que si no soy transparente con Él, que es Dios, no voy a poder ser transparente con nadie más. Y tenemos que ser transparentes los unos delante de los otros. No tenemos por qué poner una fachada los unos delante de los otros. Si en algún lugar podemos sentirnos completamente cómodos, si en algún lugar podemos sentirnos que podemos ser quienes somos y cómo somos, sin temor a ser juzgados, sin temor a ser condenados, ¿saben qué debe ser aquí en la iglesia? Debe ser aquí en la iglesia, en donde podemos hablar de nuestras debilidades, en donde podemos hablar inclusive de los pecadillos que todavía guardamos en el corazón, de las cosas que todavía no podemos deshacernos de ellas, porque todos tenemos una que otra de esas, ¿no? ¿Y cómo le pedimos a Dios, Señor, quítame esto, quítame esta manera de actuar, ¿verdad? Y se lo pedimos constantemente. Y cuando vuelve a surgir ese comportamiento, decimos, es que Dios no me lo ha querido quitar. No, Dios nos da el poder para hacer ese comportamiento a un lado, pero nosotros tenemos que hacer uso de ese poder. Sí, porque el Espíritu Santo no nos obliga a hacer absolutamente nada que no queremos. ¿Sabían ustedes eso? A mí me encantaría que el Espíritu Santo me obligara a hacer todo lo que Dios quiere que haga, pero el Espíritu Santo no me obliga a hacer lo que yo quiero. El Espíritu Santo sin mi consentimiento, el Espíritu Santo sin mi reconocimiento de que quiero que Él gobierne mi vida, no me obliga a hacer las cosas que Él sabe que necesito hacer. Me redarguye, me reprende,
me hace sentir convicción. Pero yo estoy encargado de decirle a Dios sí o no. Pero tengo que ser transparente con Él. No puedo esconderme de Él y no debemos escondernos los unos de los otros. Al contrario, debemos buscar hermanos, acercarnos a hermanos y tener amistades cercanas dentro de la iglesia con los que lo podamos ir y decir: hermano, estoy batallando con esta tentación, hermano, sigo batallando con este pecado, hermano, sigo siendo hecho tropezar por esta flaqueza. Porque mientras no hagamos eso con Dios y los unos con los otros, vamos a seguir luchando nosotros solos y vamos a seguir siendo derrotados una y otra vez por el enemigo. Entonces, para llegar a ser este tipo de instrumento, ¿sí?, en las manos de Dios, debemos comenzar por ser transparentes con Dios y los unos con los otros. En Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 5 al 7, no me acuerdo si lo puse en la pantalla. Si no está, búsquenlo en su Biblia, Primera de Juan 1, los versículos 5 al 7. O escúchenlo y luego lo leen por separado. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Escuchen el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta de eso? Si decimos que tenemos comunión con Dios, que estamos teniendo comunión con Dios, pero en nuestras vidas hay tinieblas, en nuestras vidas todavía hay oscuridad, hay puntos oscuros, puntos en tinieblas que no queremos sacar a la luz, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero luego en el versículo 7, noten lo que dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Venir a la luz, ser transparentes, reconocer delante de Dios que seguimos cojeando de esa pata que ya no queremos cojear, que tenemos debilidades todavía, que todavía tenemos la tendencia a juzgar a los demás, que todavía tenemos la tendencia a vernos nosotros mismos como más justos que los demás, que todavía tenemos la tendencia a querer forzar a los demás a ver las cosas como nosotros las vemos y a que sigan nuestras convicciones en lugar de que ellos sigan las convicciones que Dios les ha dado a ellos. Sí, porque como hablábamos anteriormente, yo tengo la convicción de no tomar, pero puede haber un hermano entre nosotros que no tenga ninguna convicción al tomarse una copa de vino, al tomarse una cerveza. Gloria a Dios, bienaventurado el hombre que no se condena en lo que hace, dice Pablo en el libro de Romanos. Sí, entonces tenemos que estar en la luz, como Él está en la luz. Y cuando estamos en la luz, como Él está en la luz, entonces es cuando la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es necesario. Entonces Dios tiene grandes cosas para todos nosotros que Él ya ha preparado de antemano. Tiene buenas obras para todos nosotros que Él ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero la forma en la que Dios va a poder usarnos para que hagamos esas buenas obras va a ser si de nuevo conscientemente día con día nos estamos levantando y nos estamos santificando, nos estamos purificando, nos estamos apartando para ser usados por nuestro Señor, por nuestro Maestro, por nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Amén. Y eso es lo que debemos buscar siempre. ¿Sí? Yo quiero que el resto de mi vida, sea mucho, sea poco, que Dios me use diariamente para su honra y su gloria. Yo quiero irme a dormir hoy con el corazón tranquilo y en mi mente completamente convencida de que hice todo lo que Dios tenía para que yo hiciera el día de hoy. Que no dejé nada sin hacer. Que si cometí algún pecado, si ofendí a alguien, me confesé con esa persona y con Dios y le pedí perdón y puedo en esa misma hora ser llamado por Dios a su presencia y no tengo ninguna reserva en comparecer delante de Él, porque sé que estuve en la luz como Él está en la luz y la sangre de su Hijo Jesús me limpió de todo pecado. Yo quiero acostarme cada noche sin tener ningún remordimiento. Quiero acostarme y decir: Señor, si me permites ver el día de mañana, gracias. Pero si decides llamarme a tu presencia, más gracias todavía.
convencido completamente de que estoy bien con Él, de que he sabido santificarme, purificarme, apartarme para su uso. En el versículo 6 de Josué 3 sigue diciendo: luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Y entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. De nuevo, aquí vemos una vez más, sí, como vimos en nuestro estudio del capítulo 1, que Dios es el que escogió a Moisés, y ahora Dios es el que escoge a Josué para ponerlo en el lugar de Moisés. Sí, la palabra de Dios está llena de escrituras en las que nos dice que Él es el que quita y pone reyes, que Él es el que quita y pone gobernantes. Sí, que todo es la decisión de Él, no es la decisión de nosotros, no es la decisión del hombre. El hombre no puede quitar ni poner un gobernante sin que Dios lo permita. Y a veces Dios permite que el hombre quite o ponga tal o cual gobernante únicamente para que ese hombre llegue al final a darse cuenta de que no era lo mejor que podía haber hecho. Porque finalmente se da cuenta que juzgó con su propio juicio, que es un juicio erróneo porque somos seres imperfectos. ¿Sí? Y desafortunadamente hay mucha gente que porque alguien juzga tal cosa de tal manera, examinan la cosa solamente con el punto de vista de la persona que la está presentando y se hacen al lado de esa persona y se unen al pecado de esa persona, tratando de quitar o poner a alguien que solo Dios tiene el derecho de quitar o poner. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor nos dice en el Salmo 75 y el versículo 7: el juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Pero noten que usa el pronombre personal yo. Yo humillo y yo enaltezco. ¿Sí? No nos ha llamado ni nos ha pedido opinión de quién, para nosotros determinar o aconsejarlo acerca de quién debe ser humillado y quién debe ser enaltecido. Y a veces nosotros nos damos ese papel, a veces nosotros nos damos ese honor de hacerlo, ¿sí? Porque cuando nosotros nos comparamos con personas igual que nosotros, podemos hacernos ver muy bien, ¿no es cierto? Podemos juzgar el corazón de todo mundo y decir, aunque no lo podamos ver, aunque no sepamos lo que está pasando en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona, podemos juzgar con mucha dureza a la persona que nosotros estamos pensando, sintiendo que está haciendo un mal. Pero no nos ponemos a pensar en dónde estamos nosotros, ¿sí? Y es algo que debemos reconocer, que es Dios es el que humilla, Dios es el que enaltece. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice? Y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Porque cuando Él nos exalte, nadie nos va a poder tumbar. Pero cuando Él nos humille, lo único que nos va a ayudar a levantarnos es un corazón contrito y humillado que reconoce su error y que va delante de Dios para ser perdonado y restaurado. Amén. El profeta Daniel nos dice en Daniel capítulo 2, los versículos 20 al 22. Y dijo Daniel: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. ¿Saben qué? Dios es luz y todo aquel que se quiera acercar a Él, tarde o temprano, sus verdades van a salir a flote. No tenemos nosotros la necesidad de andarle buscando a ver qué tendrá escondido. Dejen que Dios se encargue de eso, porque su luz es perfecta, sus ojos pueden ver hasta lo más profundo del corazón. Y cuando Él lo saque a flote, no va a haber manera de esconderse. Eso debe de causarnos gran gozo, pero al mismo tiempo gran temor si tenemos algo escondido, ¿no es cierto? Porque la luz del Señor va a alumbrarlo todo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo que un día todo lo que se ha escondido va a ser gritado de las azoteas. ¿Sí?
De nuevo, por eso es importante que vayamos a Cristo diariamente y nos confesemos con Él y todo quede en claro. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, serán como blanca lana. Si fueran como el carmesí, serán como blanca nieve. Dios nos da tantas oportunidades, ¿no es cierto? De que salgamos a la luz, de que nos descubramos, de que tengamos confianza en que Él no nos va a condenar, no nos va a juzgar. Eso va a venir después para todos aquellos que no hayan doblado la rodilla y confesado al Señor Jesucristo. Pero ahorita está extendiendo sus manos, está extendiendo sus brazos para recibirnos, si nosotros estamos dispuestos a recibirlo a Él también. Versículo 8 de Josué 3 sigue diciendo: y a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan ahí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo, escuchen lo que les dijo Josué: escuchen las palabras del Señor su Dios, y ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, givitas, fereceos, gergeseos, amorreos, jebuseos y todos los feos. ¿Ok? Él es el que lo va a hacer. ¿Se fijan ustedes? Y aquí descubrimos otra razón por la que Dios escogió a Josué para ser su representante delante del pueblo, porque Josué como Moisés siempre dirigieron la mirada del pueblo hacia el Señor y no hacia sí mismos. Nunca se pusieron ellos en lugar de Dios. Nunca se presentaron ellos delante del pueblo como los que iban a hacer estas grandes obras. Siempre le señalaban al pueblo que iba a ser Dios el que lo iba a hacer, que Él era el que se iba a encargar de ellos, que Él iba a luchar por ellos, que Él iba a deshacerse de todos sus enemigos, que Él iba a meterlos en la tierra prometida. Nunca trataron de tomar el crédito ellos mismos, ¿sí? Oh, yo, el gran Moisés, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra que fluye con leche y miel. No, su Dios ha escuchado su clamor desde el cielo y Él va a venir a liberarlos. Sí, aquí Josué también, escuchen las palabras de Josué, dice, escuchen las palabras del Señor su Dios. Él va a limpiar esta tierra de todos los que ya dijimos. Y por eso Dios lo escogió como el representante de Él, de Dios delante del pueblo. Porque nunca trató de tomar la gloria para sí mismo. De la misma manera que Moisés siempre le señaló al pueblo que era Dios el que lo iba a hacer. En Éxodo capítulo 14, los versículos 13 y 14, Moisés es el que está hablando aquí, se nos dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes, noten, y vean la salvación que ¿quién? Que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que ¿quién? El Señor peleará por ustedes. No, yo voy a levantar mi mano, voy a levantar mi vara y van a ver lo que va a pasar. No, el Señor lo va a hacer, ¿sí? Y lo segundo que vemos es que pone el énfasis en que escuchen ¿qué? Que escuchen la palabra de su Dios. Josué pone el énfasis en escuchen la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios está hablando. No pongan atención como que yo lo estoy diciendo. Escuchen esto porque esto es la palabra de Dios. Y esto nos enseña muchísimo acerca de lo que debemos buscar en nuestros líderes como cristianos, ¿no es cierto? Lo que debemos buscar en nuestros líderes cristianos o lo que necesitamos hacer si nosotros mismos somos líderes en la iglesia. Tenemos siempre que señalarle a la gente, tenemos que siempre señalarle al rebaño, al pueblo de Dios, que en donde van a encontrar toda verdad, en donde van a encontrar el verdadero camino, en donde van a encontrar verdadera luz, fortaleza y dirección para su vida, es en la palabra de Dios. No es en mí. Dios puede tomar un asno y ponerlo aquí enfrente y hacerlo hablar y les va a predicar las mismas palabras que yo les estoy diciendo. De hecho, tienen un asno delante de ustedes predicándoles ahorita. No soy yo, no se trata de mí, no me vean a mí como que hay algo especial en mí. Es la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, que entra y penetra hasta los huesos y las coyunturas y hasta los tuétanos y divide los pensamientos del corazón del hombre.
Por eso la sentimos como la sentimos, por eso la vemos como la vemos, porque es la palabra del Dios vivo, de su boca salió por medio del Espíritu Santo y fue inspirada a quienes escribieron la Biblia y por eso tiene el poder que tiene. Y cualquiera que les diga algún día, vengan a mí porque yo tengo la verdad, vengan a mí porque yo sé de lo que estoy hablando. Vengan a mí porque yo tengo doctorado en teología. Vengan a mí porque yo soy un doctor en divinidad. Vengan a mí. ¿Saben qué? No son dignos de seguirlos. Porque el predicador que no predica la palabra de Dios, línea sobre línea, precepto sobre precepto, está tratando de predicar su propia doctrina. Y toma versículos aquí y allá y textos aquí y allá y los convierte en pretextos para impulsar sus propias creencias. ¿Sí? Porque un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias. ¿Sí? Debemos buscar entonces un lugar en donde la palabra de Dios sea exaltada sobre todas las cosas. En donde la palabra de Dios sea lo principal que se enseña. En donde lo principal no es el grupo de alabanza, aunque es muy importante el grupo de alabanza. En donde lo principal no es que todos sean músicos profesionales, aunque sería grandioso que tuviéramos muchos músicos profesionales cristianos. En donde lo principal no son las luces de colores y las máquinas de echar humo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en donde lo principal es predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, de principio a fin, para que estemos completamente equipados todos como cristianos para la obra del ministerio. Por eso el Señor nos dejó pastores y maestros y profetas, etcétera, 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 porque todo esto que estamos haciendo aquí es una preparación para ustedes y para mí, para llevar a cabo la obra del ministerio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en donde quiera que vayamos. Todos ustedes son llamados al ministerio de alguna manera y algún grado u otro. Y nos estamos preparando todos juntos. Nos estamos preparando todos juntos. La autoridad de aquellos que pretenden liderar al pueblo de Dios debe centrarse en las Escrituras y no en su personalidad, su carisma. O sea, lo que atrae a la gente. ¿Sí? Hay gente que tiene mucha personalidad, hay gente que tiene mucho carisma. Sí, puede guiar a un grupo de personas a Guyana, ¿sí? Y decirles que se tomen el Kool-Aid para irse todos juntos al cielo. Y se lo toman. Porque tienen esa clase de poder, porque tienen esa clase de carisma, porque tienen esa clase de personalidad. Y hay muchas gentes que tienen esa clase de personalidad, que tienen el don de convencimiento y hacen que cientos de personas los sigan bajo la pretensión de que están siguiendo la visión de Dios y no se ponen a pensar el daño que están causando, las relaciones personales que están destruyendo. ¿Sí? No se ponen a pensar que lo que quizás en un momento dado estaban tratando de prevenir es precisamente lo que están causando. Tenemos que tener cuidado entonces. Las Escrituras es lo que debe de regirnos, no la personalidad, no el carisma. El versículo 11 sigue diciendo ahí en Josué capítulo 3, aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra, a la vista de ustedes. Ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca de Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, estas se partirán en dos, y las aguas que vienen de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. Noten, ¿cuándo se iban a abrir las aguas? Cuando planten su pie en las aguas. Cuando planten su pie. Hay muchos que queremos que las aguas que tenemos delante de nosotros, el río que tenemos delante de nosotros se abra, ¿verdad? Queremos que se abra milagrosamente. ¿Saben qué tenemos que hacer primero? Mojarnos el pie. Pero a veces nos da miedo mojarnos el pie, ¿verdad? Porque ¿qué tal si pongo el pie en el agua y no se abre? ¿Qué tal si se queda cerrado? ¿Qué tal si no es lo que yo pienso? Tenemos tanto temor a lo que pudiera ser. ¿Saben que el Señor les dijo, en cuanto pongan la planta del pie sobre las aguas, el río se va a abrir?
Promesa de Dios. Tenemos que dar ese paso. De eso es de lo que se trata la fe, mis hermanos y hermanas. De no ver claro y de todas maneras seguir hacia adelante. De no ver todas las respuestas, pero de todas maneras creerle a Dios que lo que Él nos está diciendo en su palabra es real. Él lo va a hacer. Pero a veces tenemos ese temor de que, ¿y qué si Dios está nada más cotorreándome? ¿Verdad? No, Dios no cotorrea. Dios dice y se va a hacer. Y nos ha dado la fe, no para moverlo a Él, nos ha dado la fe para movernos a nosotros. Él está listo. Él está, algunos de ustedes ahorita quieren pisar el agua, pero tienen miedo y el Señor está, písala, mójate los pies, ándale, nada más el dedo gordo. Lo único que tienes que hacer es meter el dedo gordo y el agua se va a abrir. ¿Para qué titubean? Mójense el dedo gordo y van a abrir como el río se abre y van a abrir como Dios obra. Versículo 14 sigue diciendo: el pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña. Noten, en mi Biblia dice que el pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña dispuesto a cruzar el Jordán. No salieron de su tienda de campaña para ver qué onda, a ver quién se anima primero. Si alguien se anima, entonces yo también. A veces hacemos eso, ¿verdad? Si alguien va conmigo, entonces yo voy. Si alguien se anima, entonces yo también me animo. No se trata de que alguien se anime, se trata de que yo me anime. Se trata de que yo esté dispuesto a dar ese paso de fe. Entonces salió el pueblo dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río de Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega. Así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y el mar Salado se secaron por completo, y así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y caminó hacia Jericó. En cuanto pusieron el pie en el agua. Ahora fíjense qué tan bien nos conoce Dios y qué tan bien los conocía a ellos. Les mandó cruzar el río Jordán cuando el agua estaba desbordándose. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando el agua estaba desbordándose? Porque no se iban a tener que arriesgar mucho, ¿verdad? El agua, como quien dice, estaba viniendo a ellos. Lo único que tenían que hacer era acercarse al agua y tocar el agua, ¿sí? Dios estaba haciendo lo más fácil todavía para que ellos tocaran el agua. Dios se los estaba preparando. ¿Cómo les digo esto? ¿Cómo les digo esto? A ver, déjenme pensar cómo les digo esto. Dios nos baja las galletas que tanto nos gustan, las baja y las pone a nuestro alcance para que no tengamos que esforzarnos mucho para disfrutarlas. Pero ¿saben qué? A veces hasta eso nos da flojera. A veces hasta eso nos desanima. Lo único que es como cuando soltamos a nuestros hijos en el alberca, en donde no está hondo, ¿verdad? Y no saben que no está hondo, así es que se agarran pataleando y tragan agua y eso es ¿verdad? Y nosotros ¿qué les decimos? Nada más párate, ahí está el fondo. Y luego se paran y ¿saben que Dios nos llama a lo hondo? ¿Sí? Dios nos llama a lo hondo, ya lo vimos. Pero no nos suelta en lo hondo. Cuando nos suelta, no nos suelta en lo hondo. Y cuando estamos realmente en lo hondo, no nos suelta. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es dar ese paso de fe. Versículo 16 dice: las aguas que fluían de río arriba se detuvieron, se acumularon lejos de la ciudad de Adán a un costado de Zaretán.
Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó a Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo. ¿Sobre qué? Sobre terreno seco. ¿Se fijan? Todo el pueblo. ¿Saben cuánta gente iba con ellos? Como 2 a 3 millones de personas. Y el Señor se esperó a que todos y cada uno de ellos cruzara el río Jordán por tierra seca. Todos. Quizás ahorita estemos delante de nuestro río Jordán de nuevo. Den ese paso. El Señor lo va a abrir y ustedes van a ver el poder de Dios manifestarse en y a través de ustedes. Y van a poder cruzar sobre tierra seca. Y aun cuando las aguas de repente se soltaran, ¿saben qué va a suceder? Dios, como buen Padre, va a venir a nuestro lado, nos va a levantar en sus brazos y no va a permitir que nos ahoguemos. Porque Él está con nosotros. Él camina con nosotros. Él sabe lo que necesitamos desde antes de que lo vayamos a pedir. Y está ahí para apoyarnos, para soportarnos, para ayudarnos, para guiarnos y llevarnos al otro lado del Jordán. Amén.